Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a una reflexión más de la reflexión, un lugar donde, como ustedes saben, meditamos pequeños textos bíblicos, los reflexionamos, los meditamos, sacamos la enseñanza para aplicarlos a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida en familia, a nuestra vida personal. Y bueno, pues el texto de hoy en día a meditar es un texto muy duro, muy difícil, se llama ¿Quieren marcharse también ustedes? Así es, quieren marcharse también ustedes. Cristo durante su paso por la tierra desconcertó a todos, incluso desconcertó desde el momento en que nació hasta el momento en que resucitó. Muchos de sus discípulos, de sus seguidores, no lo entendieron, no captaron el mensaje del verdadero cristianismo y bueno, pues decidieron alejarse de él, y es lo que precisamente vamos a meditar hoy en este texto bíblico del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos de 59 al 70. Ojalá y lo puedan acompañar en su Biblia, y si no, pues no se preocupen, los textos les van a aparecer aquí en pantalla. Así es que bueno, no se hable más, comenzamos la reflexión. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Bien amigos, como dije al inicio de este video, el texto a meditar es un texto duro, difícil. Jesús habla sin tapujos y bueno, pues mucha gente no lo comprendió, y el resultado de eso fue que se alejaron de Cristo porque no entendieron el lenguaje. Pero ¿qué les parece si empezamos a meditarlo? Como dije hace rato, el texto bíblico es del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 59 al 70. Y dice así: Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: Como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se le concede el Padre. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿Quieren marcharse ustedes también? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo: ¿No los elegí yo a ustedes los 12? Y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, el texto bíblico menciona que Jesucristo estaba en la sinagoga y hace un discurso. ¿Cuál fue este discurso? Si ustedes se fijan anteriormente, si van un poquito atrás en este contexto, Jesús hace el discurso que dice: el cuerpo de Cristo, pan de vida. Yo les invito a que lo lean en cualquier momento que tengan libre, porque es muy interesante. Cristo le da a entender a la gente, Cristo les dice a la gente: yo soy el pan de vida, que no come mi carne y bebe mi sangre, no será digno del reino de los cielos. Los discípulos no lo entendieron, no entendieron este mensaje. Muchos de ellos dijeron: bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué está diciendo que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre? No lo entendieron en ese momento. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Todo esto que Cristo menciona aquí, los discípulos no lo entienden. Y muchos de ellos se escandalizan. Fíjense nada más. Por eso dice, así habló Jesús en Cafarnaún enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos, me llama mucho la atención este detalle. Eran discípulos. La gente que estaba escuchando a Cristo eran discípulos. No eran curiosos, no era gente nueva, eran discípulos, gente que tenía contacto con Cristo, gente que se decía ser seguidor de Cristo o seguidora de Cristo. Dice, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este es un lenguaje muy duro, ¿quién quiere escucharlo? Jesús se da cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dice, ¿le desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre bajar de los cielos? Bien, los discípulos no entienden. Y es que, fíjense nada más, que quiero hacer énfasis en este punto. Jesucristo desconcierta desde el momento en que nace. Todos sabemos que en aquellos tiempos el pueblo de Israel vivía oprimido por el pueblo romano. Sin embargo, el Mesías ya había sido anunciado por los profetas y uno de ellos fue el profeta Isaías. Entonces mucha gente se imaginaba que el Mesías iba a ser un hombre lleno de poder, lleno de gloria, lleno de magia, que iba a tener que venir a liberarlos de las injusticias, de la opresión que vivían por este pueblo romano. Pero fíjense cómo Cristo desde el momento que nace desconcierta a la gente, desconcierta a la sociedad de esos tiempos y creo que sigue desconcertando a la sociedad de nuestros tiempos hoy en día. ¿Por qué? Dice, ¿dónde nace Cristo? Cristo nace en Belén, el pueblo más pequeño, en Belén. ¿Cómo nace? Nace pobre. Sí, el Salvador, el Dios, el Mesías, el que había sido anunciado que iba a llegar lleno de gloria, nace pobre. ¿Dónde? En un establo. Nace en un establo. Ustedes saben perfectamente que en un establo hay estiércol, obviamente olor a animales, hay muchas cosas que hasta cierto punto un rey de reyes no haría. Cristo decide nacer en un establo, pobre, humilde, sencillo. ¿Cómo muere Cristo? Muere como un ladrón. Muere en manos de gente que era injusta. Muere como un ladrón. Incluso la misma resurrección fue desconcertante. Así es. ¿Por qué? Porque unos dijeron que sí había resucitado, otros dijeron que no, que sus discípulos eran los que habían armado todo, y se arma un desconcierto. Bien, Cristo durante su vida desconcertó. Y fíjense nada más. Este es uno de los puntos de meditación que quiero entrar hoy en día. Muchos de sus discípulos en ese tiempo no entendieron a Cristo. Muchos de sus discípulos se alejaron. Muchos de sus discípulos se sintieron desconcertados por Cristo y se fueron. ¿Por qué? Porque no entendieron la esencia del cristianismo, porque no le entendieron a Cristo, porque no comprendieron a Cristo. Y yo creo que esa es la realidad de hoy en día. Mucha gente no entiende lo que es el verdadero cristianismo. Mucha gente no comprende la esencia del verdadero cristianismo. ¿Qué es? ¿En qué se resume? En el amor, en el respeto, en la humildad, que fue lo que Cristo enseñó. En la mansedumbre de corazón, en el amar a Dios sobre todas las cosas. Cristo mismo dio los mandamientos. Eso era lo que significaba el verdadero cristianismo y mucha gente no lo entiende. Y aquí voy a entrar en un punto donde me duele tocarlo, pero es la realidad. Hermanos, ¿cuánta gente hoy en día que se dice ser seguidora de Cristo y que está en las cosas de Cristo no vive el cristianismo? Así es. Y me duele. ¿Qué es lo que pasa ahorita en la iglesia? ¿Qué pasa con todos los sacerdotes pederastas?
los obispos encubridores. Es una realidad. Gente que está para cuidar de los demás, gente que se dice cristiana, gente que se dice consagrada a Dios, no vive en su cristianismo y terminan haciendo este tipo de atrocidades. Así es muy difícil, pero es la realidad. Ya desde ese tiempo se vivía esto. Gente que no entendió a Cristo, gente que no entendió que lo principal es la dignidad de una persona, que lo principal es respetar, amar, aceptar a la otra persona tal y como es. Gente que no entendió que tenemos que respetar el derecho de las demás personas. Dentro de la iglesia se está viviendo este problema. ¿Y saben qué es lo que más me duele? Que sean injustos con los niños. Cristo, que se dedicó a defender a capa y espada, incluso en una ocasión dijo: no es digno de entrar al reino de los cielos quien no se hace como niño. Así es. Y es la realidad. Y duele. Y entre paréntesis, ojalá y esa gente se alejara para que no hiciera más daño. Cierro el paréntesis. Jesús se dio cuenta de que esta gente no lo entiende y se aleja. Mucha gente hoy en día no entiende el verdadero cristianismo. Y duele que sea dentro de las filas de la iglesia. Y duele que sean discípulos. Y duele que sea gente que está en contacto con Cristo. Duele mucho. En la familia, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Gente que se dice seguidora de Cristo, no respetamos los derechos de los padres. ¿Cuánta familia no decide hacer a un lado a sus ancianos? No les hacemos caso a nuestros ancianos. No les hacemos caso a nuestros hijos. ¿Cuántas veces mucha gente dentro de la familia solamente le damos el avión a nuestros ancianos? Ya no los escuchamos, ya no los amamos. A veces mucha gente se siente repudio por ellos. ¿Dónde está el respeto a la dignidad? ¿Dónde está la humildad que Cristo predica? Este es un llamado a todos los que nos decimos, de atención, a todos los que nos decimos seguidores de Cristo. ¿En qué momento de la vida vamos a entender el mensaje central de Cristo? Y más adelante Cristo lo dice. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Y esto hoy en día en nuestra sociedad, una sociedad consumista, una sociedad que se basa más que en el ser, se basa más en el tener, en el buscar, en el aparentar. Una sociedad que solamente busca adornarse bonito exteriormente, pero que ha dejado de buscar las cosas del cielo, que ha dejado de alimentarse espiritualmente. Así es. Y Cristo sabe de lo que habla perfectamente. Dice, el Espíritu es el que da vida. Si hoy en día mucha gente se siente muerta, es porque no busca las cosas del Espíritu. Si hoy en día mucha gente sufre, si hoy en día mucha gente comete asesinatos, ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Muchas mujeres asesinadas, violadas, ultrajadas. Eso no tiene nombre. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy en día ha decidido desterrar a Cristo de sus vidas. Porque la sociedad de hoy en día se ha preocupado por buscar solamente los bienes de la carne, el aparentar, el verme bien, el tener cierto tipo de comodidades. Y no en las cosas de la vida, en las cosas del cielo, en los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El amor, la paciencia, la caridad, el respeto, todo se deriva de eso. El respeto hacia los demás, el respeto hacia la dignidad de los demás, el ayudar a mis padres, a mis hijos, a mi familia, el convivir con ellos. Cristo claramente lo menciona, el Espíritu da vida. Así es que hoy en día es momento de preguntarnos, ¿tu familia tiene vida? ¿La sociedad de hoy en día tiene vida? ¿Nuestra familia tiene vida? Sí, qué bueno, bendito sea Dios, sigamos en ese camino. Pero si no,
Es momento de empezar a buscar las cosas del cielo. Es momento de empezar a hacer un esfuerzo por entender el discurso de Cristo, el discurso de amor, el discurso de caridad, el discurso de paciencia, el discurso que dividió a mucha gente. Este discurso donde Cristo dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El momento en que la sociedad de hoy en día comprenda que Cristo es el único alimento que vale la pena para una sociedad feliz, ese día la sociedad va a cambiar. El día en el que el gobierno se dé cuenta de este tipo de cosas del cielo, ese día la sociedad va a cambiar. Sí, aunque puedan decir que la política y la religión, no estoy hablando de religión, hablo de principios cristianos, hablo de valores cristianos, de valores éticos, del respeto, de la dignidad, de la humildad, del compartir, del dar, del preocuparse por el otro. De eso hablo, de eso habla Cristo. Del preocuparse para que la sociedad sea y no tenga. Es decir, para que la sociedad se preocupe en el ser más que en el tener. Más adelante, estos discípulos lo abandonan, se van, se alejan. Y Jesús se da la vuelta hacia sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles. Y es duro con ellos. Les pregunta: ¿quieren marcharse ustedes también? ¿Ustedes también quieren dejarme? Y Pedro, Pedro el que da bien, Pedro el que siempre contestaba, le decía: Señor, ¿a quién iríamos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bien, quiero pensar que esto fue inspirado por el Espíritu Santo, pero a modo muy personal, yo siento que en este momento Pedro no lo había entendido. Pedro no lo había comprendido y no creo que sus discípulos lo hayan comprendido. ¿Cómo era posible entender ese lenguaje? Tal vez. Pero rescato algo muy importante, la fe de Pedro. Señor, tal vez no te entiendo. Tal vez no sé de lo que me estás hablando. Pero Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué vamos a hacer si contigo encontramos la verdadera felicidad? Si tú le diste propósito a nuestras vidas. Si tú nos hiciste de ser unos pescadores, de ser cobradores de impuestos, de ser lo que éramos, nos cambiaste completamente la jugada de la vida. Nos pusiste metas, nos pusiste propósitos de vida, nos diste valores, nos diste la capacidad de entender al otro, nos diste la capacidad de ayudar al prójimo. Tal vez no te entienda lo que me dices, pero sé que lo que tú haces está bien porque en tus palabras hay vida. Yo creo que esta actitud de Pedro es muy rescatable. Tal vez en el momento no lo entendió, aunque así lo expresó, casi estoy seguro que no entendió a Cristo. Pero hace alarde de su fe. Y hermanos, esto es tener fe. Señor, a veces no comprendo por qué estoy pasando por estos momentos. A veces no comprendo por qué tengo que vivir esto. A veces no comprendo este tipo de situación. Pero lo acepto. Porque detrás de esto estás tú. Eso es fe. Abandonarse en las manos de Cristo. Dejarse guiar por Cristo. Dejarse moldear por Cristo. Y obviamente más adelante los discípulos lo entienden. Lo entienden. Y salen a predicar llenos del Espíritu Santo y hacen una revolución. Empiezan a dar a conocer a Cristo más adelante. Porque lo entendieron. Porque fueron fieles. Porque fueron firmes. Porque tuvieron fe. Entonces, hermanos, este texto bíblico, esta parte nos invita especialmente a tener fe. Que no te desespere una situación. Que no te desespere unos problemas de ahorita. Aprendamos a tener fe. Yo no sé por qué, yo no sé por esto, no sé por lo otro. Paciencia. Detrás de todo esto está Cristo. Detrás de toda esta situación está Cristo. Está Dios. Señor, yo no sé por qué tenga que pasar por esto.
pero sé que estás ahí y tienes palabras de vida eterna, palabras de vida nueva, palabras para confortarme simplemente. Y bien, también hago un llamado a todas esas personas que se han decidido alejar de Cristo. Regresa a Cristo, inténtalo. Vuelve a buscar a Cristo, vuelve a llenarte de Cristo. La gente cambia. Si en el momento no lo entiendes, no te preocupes. El Espíritu Santo llegará. Fue hasta la venida del Espíritu Santo que los discípulos empezaron a actuar. Ten paciencia. Tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos problemas. Somos unos desgraciados. Ten paciencia, vuelve a Cristo. Regresa a Cristo, regresa a Dios. No es posible que la sociedad hoy en día esté viviendo de esa forma, cometiendo atrocidades, violando mujeres, ultrajando mujeres, peor aún, despedazándolas. ¿Qué es eso? No está bien, no es de Dios. Violando niños, robándoles su inocencia, quitándoles su futuro, no está bien. Señores, que este texto bíblico nos ayude a darnos cuenta qué tipos de discípulos somos. ¿Somos los que escandalizan y se van? ¿O somos de los que, Señor, tus palabras se ven eterna, tal vez no te entiendo, pero aquí estoy? ¿Cristo es desconcertante? Sí, y hasta la fecha, y eso no va a cambiar, porque eso es parte del romanticismo de Cristo. Cristo desconcierta. Cristo nos hace tambalear. Cristo es muy directo. Cristo no se anda con medias tintas. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? Que Cristo tiene razón, porque Él dijo: yo soy el pan de vida. Y solamente el que coma mi carne y beba mi sangre, ese tendrá vida. Así es. Ojalá y nuestra sociedad lo sepa asimilar, nuestra familia lo sepa asimilar, que tú mismo lo sepas asimilar y darte cuenta de que esa vida que muchas de las veces hemos estado buscando en otras cosas está en Cristo, está en Dios. De que tu familia tendrá vida en la medida en que conozcamos la palabra de Dios. Porque eso nos va a llevar a respetar la dignidad de las demás personas. Amar a Dios, amar al prójimo, que son los dos importantes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Así es. Nuestros ancianos, nuestros niños, nosotros mismos, nuestro prójimo, el que nos rodea. Es una invitación. Y Cristo nos dice: ¿quieres marcharte tú también? ¿Tú también te quieres ir? ¿No me entiendes? ¿Y aún así te quieres ir? ¿Qué pasa? Bien, hermanos, como les dije al principio, es un texto bíblico muy duro y hay muchas cosas, no me quiero alargar. Ojalá y tengan ustedes un tiempo para poder tomar la Biblia, reflexionarla, y que esto nos ayude a tomar un examen de conciencia de qué tipos de discípulos somos. Somos como Pedro, que se quedó, se afianzó a Cristo, se arraigó a Cristo, o somos como los otros discípulos que lo oyeron, no lo entendieron, se fueron porque no entendieron el cristianismo y se dedicaron a hacer atrocidades. Yo los invito a que oremos por nuestros pastores de hoy en día, por los sacerdotes, si eres católico, por los pastores, si es que estás en alguna otra comunidad religiosa, cristianos, pentecostales, no sé. Ora por tus pastores, ora por tus dirigentes, para que Dios nos sepa guiar, para que Dios les dé la sabiduría para guiarnos y mostrarnos el camino de la felicidad, el camino que lleva a Cristo. Así es, hermanos, entonces pues que Dios nos bendiga, y recuerda que aquí en la reflexión no hacemos teología profunda, son simplemente textos bíblicos que meditamos y para poder llevarlos a la vida cotidiana y nos puedan ayudar en nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues este es mi granito de arena. ¿Cuál es el tuyo? Señor.